de los que están aquí recuerdan algo de la clase pasada. A ver si... La pasada fue la hermana Andrea de la radio. No, la clase que yo di pasada. ¿Cuál fue la fecha? Me parece que fue jueves, miércoles, Acción de Gracias fue 23. Miércoles 23. Hablaron del diezmo, ¿Cómo? El 23 fue... Que vino el pastor Liberal. El pastor que vino a hablar del matrimonio. Ah, pero mira, están muy pendientes. Era el diezmo anteriormente. El diezmo era anteriormente, pastor. Ok, pues está bien. Déjame hacer la pregunta de otra manera. Voy a hacer la pregunta de otra manera. En la última clase de Deuteronomio que nosotros tocamos, en el capítulo 27, ¿alguien recuerda de lo que hablamos? Se habló sobre las maldiciones, sobre los que estaban en ambos montes, en el monte de las maldiciones. Ok, estaba el monte de las maldiciones. Sí, Marina. Sí, de los dos de esos montes. Sí, el monte Jerezim y el monte Ebal. ¿Alguien recuerda algo de lo que se habló de un poquito? Que eran dos montes que estaban juntos y que uno era fructífero y que el otro sí. Y que era por... Entonces también se hace referencia sobre la mujer samaritana, que ahí usted hizo el símil de por qué la samaritana le dijo a Jesús que ustedes dicen los judíos que se debe de adorar en Jerusalén, pero aquí en este monte fue que nuestro antepasado ahí hizo la referencia. Muy bien, Ale. Eso está fantástico, fantástico. Te quitó la idea. Te quitó la idea. Las tres raíces de la forma hebrea de la maldición. Sí, exactamente, exacto. Bien, pues vamos a leer a partir del versículo 11 para nosotros poder injertar un poco. Del versículo 11, perdón. Recordemos que Moisés está dando instrucciones antes de morir, antes de entregarle a Josué como sucesor. Y él comienza en el versículo 11, dice que ese mismo día Moisés también les dio al pueblo la siguiente orden: cuando cruces el Jordán, las tribus de Simeón, de Leví, de Judá, de Isaacar, de José, de Benjamín, subirán al monte Gerizim para proclamar una bendición sobre el pueblo, y las tribus de Rubén, de Gad, de Aser, de Zabulón, de Dan, de Neftalí, subirán al monte Ebal y proclamarán una maldición. Entonces los levitas dirán con voz potente a todo el pueblo de Israel: maldito todo el que talle o funda un ídolo y lo erija en secreto. Esos ídolos, productos de artesanos, son detestables al Señor. Y todo el pueblo responderá: amén. Maldito todo el que deshonre a su padre y a su madre, y todo el pueblo responderá: amén. Nos quedamos hasta ahí. Estos fueron los dos decretos de maldición que Moisés estaba dando. Vamos a ampliar un poquito el concepto, por ejemplo, de amén. Me da mucha pena que haya poca gente, porque esto es educación. El concepto amén es un hebraísmo. Hebraísmo es... Camilo, ¿por qué tú no te sientes más adelante, papá? Que te veo forzándote con la vista. Es para ayudarte que te digo eso. Si tú quieres aquí al lado mío, como Irving. Dijimos en la última clase que tuvimos que esa palabra es de las que no se hicieron traducción, sino que pasó del griego al latín, al hebreo, al griego y a los subsiguientes idiomas, y se quedó igual. Al igual,
Por eso podemos decir que es un hebraísmo, porque es una palabra que viene del hebreo. Otras palabras que son hebraísmo es el aleluya, el jubileo, sábado, Pascua, amén. Estos podemos certadamente decir que son palabras hebraicas y que nunca cambiaron en las transliteraciones. La palabra amén viene de la misma raíz de una palabra que se utiliza para describir lo que es la fe, la confianza en Dios. La palabra amén es una palabra que viene de la misma raíz que de la palabra emuná, que lo que significa es fe, lo que yo creo, mi convicción. Es una expresión que significa conformidad. Generalmente se le traduce como así sea y se usa al final de una oración o como una respuesta. Significa que cuando alguien dice amén, afirma que lo que otro dice son parte de su credo, son parte de su fe. Y estoy enfatizando mucho en esto para que aprendamos a decir amén. Entonces, es serio porque es una palabra que se debe usar para afirmar cosas que tienen solamente relación con Dios. Solo se puede decir amén en referencia a Dios. Estoy tratando de ser bien minuciosa con esto para que nosotros aprendamos a tener un lenguaje que sea correcto. Una pregunta, pastora, perdón. ¿Ah? Por ejemplo, cuando usted dice, fulanito, haga tal cosa, amén, si le contestan así. Bueno, eso es una respuesta que precisamente por eso yo estoy dando tantas pinceladas, porque se está usando como un ok. El amén se usa como un ok y es incorrecto. Porque yo no puedo tener una conversación contigo cuando es una palabra que solamente se debe utilizar con referencia a Dios, como nosotros lo vemos en esta, e incluso muchas veces lo vamos a presentar de una manera equivocada, por eso no me quiero adelantar. Y quiero dar una definición que nosotros todos quedemos educados con esto de esta palabra. Y lo importante aquí es que es una palabra que viene de la misma raíz que significa fe, confianza en uno pronunciarlo. Y es algo como tú empeñar tu creencia en lo que alguien esté diciendo. Cualquier tontería que una persona diga y usted decir amén, y cualquier tontería que desde el púlpito una persona diga, también usted decir amén. Yo recuerdo que una vez estábamos en la iglesia metodista y Marola estaba al lado mío. Marola me estaba escuchando bien lo que estaban diciendo. Yo lo que sé es que el hombre dijo que ojalá y se lo llevara el diablo, y dice Marola, amén. Y digo yo, Marola, ¿usted escuchó qué fue lo que dijeron? Y Marola dijo, ¿qué fue lo que dijeron? Digo yo, por eso que usted tiene que estar pendiente antes de ponerse a estar diciendo amén. El diablo se lo llevó, amén. Ajá. Entonces, estaba escuchando, buscando información, escuchando a alguien que decía que estuvo en una exposición de la palabra y que el predicador estaba tratando de llevar una exégesis o estaba tratando de llevar una exhortación en base al pasaje de Lucas, cuando dice que el Señor Jesucristo le dijo que fuera a buscar el burro para él montarlo, el asno para él montarlo, que lo desamarrara. Y entonces que el predicador le puso de título a la prédica, hoy Dios te vino a desamarrar. Y que todo el mundo dijo amén, cuando esa fue una expresión que se utilizó para un burro. Entonces, ¿cómo tú puedes relacionarte con ese acto diciendo que hoy Dios vino a desamarrarte para que camines? Y tú decir amén.
Entonces, hebraísmo en hebreo era una afirmación muy fuerte, el decir amén. Nosotros vemos ejemplos que más adelante lo vamos a ver en Números 22, en Nehemías, en el capítulo 5 del versículo 13, el capítulo 8 del verso 6. Lo que ahí se está refiriendo es cuando Nehemías está, después de regresar del cautiverio, está tratando de hacer una reforma en medio de un pueblo que ha perdido la costumbre de cómo adorar a Dios y que ya no conoce las leyes de Dios. Y dice que Nehemías abrió el rollo y comenzó a leer. Y que cuando él leía las escrituras, dice que cuando él terminó de leer, todo el pueblo al unísono dijo amén. Y en el capítulo 8, en el verso 6 también. Es un estoy de acuerdo. Muy formal, solemne y serio. O un afirmo lo que acaba de decir, o esto es verdad. Es lo que usted está diciendo cuando usted dice amén. De la manera más simple, amén significa un sí muy serio en el contexto de nosotros dirigirnos a Dios. En el judaísmo, porque en el Islam, en el cristianismo y en el judaísmo se utilizan la misma terminología con las mismas afirmaciones por los mismos motivos. Solo que yo no sé mucho cómo en el Islam se desarrollan, pero en el área de nosotros hemos dañado esta expresión tan santa que es para nosotros dirigirnos a Dios. En la Biblia hebrea esta palabra aparece en varias ocasiones, 30 veces aproximadamente, y se utiliza al comienzo o al final de una frase. Y se utiliza normalmente como respuesta a una bendición y como una forma de expresar afirmación a una declaración. Pero vuelvo y reitero, todo lo que es referente a Dios. Hasta aquí que hemos aprendido. La importancia de la palabra. Exactamente. El uso que se le debe de dar. Yo le comentaba a mi mamá ahora que era como Jesucristo hablaba, cuando él hablaba, él decía, de cierto, amén, amén, cuando él quería que las personas prestaran atención lo que él afirmaba y con lo que él quería decir, que era la misma palabra que él iba a hablar. Así es. Y él decía amén, amén, Así y luego es. comenzaba con Así es. Solamente la exhortación. solamente él podía hacer una cosa así. Porque él lo que hablaba era la verdad. Entonces él lo decía antes de expresarla, siempre. Pastora, me viene a la mente cuando él está en la sinagoga de Nazaret y le dan el rollo de Isaías para que él lea y él dice, hoy se ha cumplido aquí, hoy se ha cumplido esta palabra, cuando él lee el rollo. Ahí se podía decir amén, pero verdaderamente era así mismo es. sí, en las traducciones nosotros hemos perdido mucha riqueza a los significados de la palabra, porque por ejemplo cuando nosotros vemos en Génesis que dice y Abraham creyó, esa palabra Abraham creyó es Abraham afirmó, eso es amén también, es una afirmación a la creencia. En el Talmud, recuerden que estamos hablando del amén en el judaísmo. El Talmud es un libro de explicación, es un libro exegético. Se indica que la palabra amén es un acrónimo que se podría traducir como Dios Rey, en el que se puede confiar. Una belleza. Una belleza. Estamos hablando de una palabra que encierra una certificación con referencia a Dios. Ahora, en el cristianismo se utiliza de una forma generalizada también para concluir oraciones.
Y en el Nuevo Testamento se presenta a Jesucristo utilizando esta palabra 2 veces, como decía Nicole, amén, amén, al comienzo de alguno de sus discursos, y normalmente se traduce en verdad, o también se traduce de cierto, de cierto. Todo eso es amén. Por ejemplo, en Juan 14:12, cuando él dice, en verdad os digo que el que cree en mí, Cristo está afirmando, y son unas afirmaciones que él, cuando hablaba, por ejemplo, con los apóstoles, cuando hablaba con los discípulos, nosotros nunca lo vemos a él dirigiéndose a su audiencia con amén, amén. ¿Eric tiene clase? Ah, ok. Pero sí vemos que cuando él habla de cosas que conciernen a Dios, entonces Cristo dice, de cierto, o amén, amén, o en verdad, en verdad. Las tres palabras vienen siendo sinónimos de una de la otra. También aparece en el libro de Apocalipsis, que me encantó la palabra amén, cuando Jesucristo es llamado el amén. En Apocalipsis capítulo 3, en el versículo 14, dice que Jesucristo es llamado el amén. Pero voy a traerle el texto, el versículo completo, para que ustedes puedan relacionar. Dice, él está escribiendo a la iglesia de la Odisea. Dice, escribe esta carta. Eso es Cristo hablando con el apóstol Juan para que escriba. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de la Odisea. Este es el mensaje de aquel que es el amén. Eso es Cristo diciéndose a él mismo. Este es el mensaje de aquel que es el amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la nueva creación de Dios. Cristo aquí se está autollamando como que Él es el final de la oración, como también el principio de la oración. Cuando Él dice que es el alfa y el omega, y cuando Él dice que es el principio y el fin, cuando Él está diciendo aquí que Él es el amén, todo eso va alineado. Cuando Él está diciendo que Él es el testigo fiel, que Él es el verdadero, eso es el amén. El principio de la nueva creación de Dios. Jesucristo esto lo cogí yo de unas palabras escritas por Spurgeon, y él dice, Jesucristo es el muy bendito amén de Dios en todas sus promesas de pacto, porque está escrito que todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Y ese artículo determinador lo pone a Cristo como la diferencia, como el único, como el separado. Y cuando Él dice que Él es el amén, Él está hablando de que ya todas las promesas de Dios fueron cumplidas en Él. Maravilloso. Una de las citas que teníamos al principio fue las distintas formas de usarse el amén. Toda esta introducción yo le estoy dando para poder entender por qué las 12 tribus de Israel, cuando contestaban, cuál era la conciencia que ellos tenían de contestar. En Números 5:22 nosotros encontramos aquí la escena de los celos. Cuando el hombre estaba celoso de la mujer que la llevaba al sacerdote, que se hacía un ritual. Dice que cuando la mujer bebía de las aguas amargas, ella, al momento que las bebía, decía amén, amén. Pero era la sentencia que venía, y ella decía que así sea. Pero la sentencia era o el castigo o que ella era inocente. Entonces, es decir, ella daba su consentimiento para que dolores cayeran sobre ella si ella había sido realmente culpable de adulterio. Amén, amén. Eso es, Venga lo que venga. yo creo en la justicia que se va a hacer, y
si es mi castigo, pero ella tenía que pronunciarlo. O sea, que no era una sentencia que el sacerdote daba y ella se quedaba callada. Ella tenía que admitirlo antes de la sentencia, con el amén, amén. Y todos nosotros sabemos que en el hebreo, cuando una palabra se repite, es porque pone un énfasis. Porque en el hebreo no existe superlativo. Y al no existir superlativo, la palabra se tiene que repetir varias veces para que el lector pueda darse cuenta de que es algo muy grande lo que se está presentando. Aquí el apóstol Pablo da una enseñanza magistral respecto al amén. Cuando él dice, no solo eleva la necesidad de que nosotros digamos amén a las oraciones con acción de gracias, en 1 Corintios 14, 16, sino que además él eleva el significado del amén, enfocando al único que es digno de reunir todas nuestras miradas en promesas y esperanza de salvación. Pablo está enfatizando aquí de que la palabra amén es una palabra que tiene que estar dirigida, por ejemplo, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él, porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios, y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. O sea, ustedes están viendo el peso de la palabra amén. El apóstol Pablo está hablando de que Cristo es la culminación, utilizando la palabra amén. Yo sé que a muchos no se les va a quedar tan grabado todas estas cosas, pero por lo menos yo sé que de aquí ustedes se van sabiendo que esa palabra no se tira a la basura, que es una simil. Perdón, que otra vez enfocándonos en lo que decía el apóstol Pablo, ahora como usan en el púlpito el sí y el amén de Dios para las promesas terrenales, para las cosas que uno puede obtener aquí, ¿no? Que nosotros creemos en el sí y en el amén de Dios, que si tú quieres tal cosa y tal otra. Sí. Pero él estaba hablando de lo que Cristo es, que Cristo es la corona de la promesa, la corona del pacto, el regalo divino. Ya ahí se terminó todo, ese es el amén, ese es el final. Eso es lo que Pablo está tratando de decir aquí. Entonces, en la iglesia primitiva, escuchen bien, se utilizaba mucho, déjenme yo quitarle esto para que no se me desenfoquen de la enseñanza. En la iglesia primitiva, las iglesias acostumbraban a decir un amén con estruendo. Pero cuando se trataba de glorificar a Dios o de respaldar la palabra de Dios, era una costumbre que se hacía. Y nosotros podemos ver aquí que cuando el apóstol Pablo le está hablando a los de Corintios con el asunto de hablar en lenguas, le está diciendo, porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa el lugar del simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que tú has dicho, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no se ha edificado. Pero aquí yo no me quiero enfocar en todo el otro. Yo lo que me quiero enfocar es en la palabra amén. Y al Pablo escribir esto en la iglesia, en los tiempos antiguos, cada vez que se proclamaba la palabra de Dios era un coro unísono y estrondoso cuando se decía amén. Toda la congregación lo hacía. Y Pablo le está diciendo a la iglesia de Corintios, ustedes tienen que darle motivo al oyente, a la persona que no tiene mucho conocimiento, de que cuando sea expuesta a la palabra de Dios, de que cuando hayan acciones de gracias a Dios, esa persona puede entender y decir el amén junto con ustedes.
Pastora, Sí. pero es que, ¿por qué ha llegado a ser como un relajo eso? De decir desde el púlpito, alguien me da un amén y eso está muy Yo le voy a decir arraigado algo, en le la voy a iglesia, decir algo. En la iglesia Le, evangélica. le voy a decir de dónde viene eso. Eso viene de inseguridad. De inseguridad de un expositor. Pues yo creo que eso no tiene remedio. Viene de inseguridad de un expositor porque está tratando el expositor de animar, número uno, también de usarlo como una muletilla para él. A veces está muy nervioso y quiere utilizar ese tipo para relajarse viendo que todo el mundo le dice el amén. O sea, esas son son palabras para uso para uno beneficiarse de ellas. Porque a mí no me van a sacar un amén si no es una palabra que glorifique a Dios. A mí no me lo sacan, yo no sé a ustedes, pero a mí no me lo sacan. No, eso ha llegado a tal punto que eso es un relajo. Sí, pero No estoy diciendo que está bien, sino no, pero porque pensé en la palabra cultura. Sí, porque la iglesia hispana tienen a eso. Eso no se llama cultura, Mala costumbre. eso se llama mala educación. Mala enseñanza. Mala enseñanza, por eso estamos dando esta clase ahora. Hoy, Porque la cultura es lo que tú aprendes y tú continúas, pero ya es a nivel Social. a nivel social de un pueblo que se caracteriza por ciertas cosas. Pero ya esto es mala educación. ¿Por qué? Porque yo no descubrí esto hoy. Esto es algo que lo debe saber todo el que comienza a investigar. Tocó el tema del amén. Y hay muchos amenes en este capítulo 27 y en el capítulo 28 del Deuteronomio. Entonces, a mí me encanta enfatizar en una palabra. Me encanta hasta traer una prédica de una sola palabra para que nosotros podamos educarnos y entender lo que significa el uno. Pero son muletillas y se usan cuando la persona está insegura. Y en los púlpitos, los que se paran a predicar, sí, te doy la palabra ahora, los que se paran a predicar lo hacen precisamente por eso, porque están inseguros allá arriba y necesitan calibrar cómo la congregación está recibiendo su mensaje. Amén a esto, inmediatamente dice amén. Entonces el que está exponiendo la palabra se siente que está haciendo un buen trabajo y que está siendo receptivo con las personas que están escuchando. Ese es el gran problema que hay detrás de todo esto. Oscar, Oscar. Que un ejemplo alineado con eso es también la palabra Dios te bendiga, que se usa muchas veces como un saludo sin en realidad tener el significado de querer que el Señor bendiga a esa persona. Así es. Y hasta se está usando ahí el mismo nombre de Dios en vano. Eso es usar el nombre de Dios en no vano. se está diciendo con el sentido de querer, sino ya como un saludo normal, Dios te bendiga o bendiciones, pero va en la misma línea de usar estas palabras solamente por usarlas, pero sin tener el deseo de bendecir. Exacto. Sí, Fernando. No, era con relación a lo que estaba diciendo usted anteriormente. Cuando Esdras leyó la ley, el pueblo Sí. respondió fuertemente. Claro que sí, un amén. Claro, pero era la ley que le estaba leyendo. Entonces, como hay algunas personas que lo usan como un recurso cuando están exponiendo la palabra, Sí. al utilizarlo como un recurso, entonces le quitan el poder a la palabra, le quitan el poder divino de Dios, porque ellos lo usan como recurso y entonces ellos mismos son los que le quitan ese poder. Es que no es que uno no diga amén. Es que es el expositor cuando esté exponiendo la palabra y haya esa palabra que sea que venga del cielo, esa palabra revelada, ahí tú dices un amén. Porque yo digo amén, Y a veces pero usted ¿dónde misma- tienen que ir? A veces usted misma en la exposición, usted dice, eso merece un amén. Como que- Cuando son cosas porque- exactamente, exacto, que son exacto. cosas que glorifican a Dios. Exacto. Porque esa es otra, de usted quedarse callado cuando usted tiene que darle el amén a Dios. Porque no es uno quedarse mudo, es uno saber en el momento en el que uno lo dice. Porque
nosotros debemos de sellar con ese amén. Es más, yo tengo un libro que estaba tratando de ver si encontraba algún recurso que dice el poder del amén. Es un libro, lo escribió una judía, y lo que tienen son muchas historias, y ella explica en este libro de que cuando nosotros le ponemos el sello diciendo amén a algo que glorifique a Dios, ese amén se escucha en el cielo. Pero tiene que estar así, mira, sincronizado la palabra con el amén. No por cualquier cosa, sino que eso es una forma de nosotros glorificar el nombre de Dios al decir que así sea. Y yo creo eso. Y mi convicción de fe dice que eso es correcto. Y digo amén ahí. Entonces, cada vez que usted vaya a decir amén, usted tiene que analizar si su convicción de fe es esa, si glorifica a Dios y si realmente el centro del amén es Dios. Porque si es el centro del amén el hombre, incorrecto. Entonces, volviendo a la palabra de el amén usado como muletilla de una manera equivocada. Y que conste que yo lo que estoy dando es una introducción para entrar en esto. Antes de decir o escribir amén, los lectores o los oyentes habrá oído o leído cuidadosamente cada frase y el cuerpo del mensaje que les lleva a afirmar solemnemente el amén. Nosotros tenemos que poner nuestra mente a generar y escuchar. Cuando nosotros decimos un amén, la persona que esté exponiendo merece que lo que haya expuesto nosotros le digamos amén. Escuchar. ¿Por qué debemos de decir amén a eso? ¿Amén? Esperando que el otro conteste amén. Manipulación. No. Entonces, pastora, ahí entra el discernimiento. Bueno, lo que pasa es que nosotros debemos de tener una fe sólida en saber, primero, conocer la palabra, porque si uno no conoce la palabra se le hace muy fácil decir amén a cualquier cosa. Pero aquí hay gente que hablando normalmente así y poniendo algo, amén, amén y amén, como que es una cosa, una rutina. Bueno, pero hoy estamos aprendiendo que eso no se puede. Ojalá podamos aprender, porque esto está fuerte. Primera de Crónicas, capítulo 16. Por ejemplo, David escribe aquí. David había hecho un llamado para recolectar. El arca se había perdido. Recuerden, David recuperó el arca. Y hay una oración preciosa que está en Primera de Crónicas, capítulo 16, de agradecimiento a Dios. Vamos a ver, para aprender un poquito, Primera de Crónicas, no lo busqué, pero vamos a buscarlo aquí. Alguien que lo tenga, Primera de Crónicas, capítulo 16, me lo lee con mucho énfasis. Vamos a leer del versículo 7 un poquito. Es muy extenso, yo le digo cuando se pare, solamente para que nosotros escuchemos que aquel pueblo con énfasis dijo amén. Entonces, en aquel día David, por primera vez, puso en manos de Asaf y sus parientes este salmo para dar gracias al Señor. Dad gracias al Señor, invocad su nombre, dad a conocer sus obras entre los pueblos, cantadle alabanzas, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre. Alegres el corazón de los que buscan al Señor. Buscad al Señor y su fortaleza. Buscad su rostro continuamente. Recordad las maravillas que Él ha hecho, sus prodigios y los juicios de su boca. Oh simiente de Israel, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. Él es el Señor nuestro Dios. Sus juicios están en toda la tierra. Acordaos de su pacto para siempre, de la palabra que ordenó a 1000 generaciones, del pacto que hizo con Abraham y de su juramento a Isaac.
También lo confirmó a Jacob por estatuto, a Israel como pacto eterno, diciendo: a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. Cuando eran pocos en número, muy pocos, y forasteros en ella, y vagaban de nación en nación y de un reino a otro pueblo. Él no permitió que nadie los oprimiera, y por amor a ellos reprendió a reyes diciendo: no toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Cantad al Señor toda la tierra, proclamad de día en día las buenas nuevas de su salvación. Lea el 33 ahora, del 33, y yo le digo cuando termine. Entonces los árboles del bosque cantarán con gozo delante del Señor, porque viene a juzgar la tierra. Dad gracias al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Entonces decid: sálvanos, oh Dios de nuestra salvación, y júntanos y líbranos de las naciones, para que demos gracias a tu santo nombre y nos gloriemos en tu alabanza. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, desde la eternidad hasta la eternidad. Entonces todo el pueblo dijo: amén, y alabó al Señor. Ven, y si leen esa lectura completa, eso es un salmo de gratitud escrito por David, y después que él termina de dictar el salmo, entonces todo el pueblo alabó a Dios con un amén. Que así sea, y yo lo creo, todo lo que tú dijiste yo lo creo de parte de Dios. Entonces aquí también el pueblo dijo amén cuando David les exhorta a bendecir a Dios desde y hasta la eternidad por su bondad, por su misericordia, por su protección. Y también el pueblo dijo amén cuando Nehemías reprende duramente a los fascinerosos y usureros de siempre. O sea, que es como una aprobación. Ahí cuando nosotros leemos en Nehemías capítulo 5, en el versículo 13, Nehemías está reprendiendo. Y en la reprensión el pueblo dijo amén porque se alineaba a los mandamientos de Dios. Bien, ¿estamos claros con el asunto del amén? Y de no usarlo como muletilla, sino decirlo realmente cuando haya una palabra que bendiga a Dios o haga referencia a dar gracias a Dios o todo lo que sea relacionado con Dios. Bien, otra palabra que se va a usar mucho en lo que vamos a leer es la palabra maldición. Cristo dice en Gálatas 3:16 que hay muchos que discuten que ya esto está pasado de moda, que ya eso es Antiguo Testamento y que ya nosotros no estamos viviendo bajo la ley, sino que nosotros vivimos bajo la gracia, y utilizan este versículo para abolir aparentemente los mandamientos de Dios. Cuando dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está que maldito todo el que es colgado en un madero. Y se utiliza esto para opacar estos versículos que nosotros a continuación vamos a comenzar a leer. Ahora bien, respecto a nosotros interpretar este versículo, cuando Cristo muere en la cruz, Él no le quita el castigo de Dios sobre sus seguidores. Simplemente Él le quita la condenación de la muerte eterna. Cristo ciertamente no abolió la muerte física para nosotros. Al menos es evidente todavía que aunque hayamos creído en Cristo, todavía seguimos muriendo. Por lo pronto, lo que el apóstol Pablo está hablando cuando dice que Él nos redimió de la ley de la muerte, nos redimió de la maldición de la ley, era de la enemistad que nosotros teníamos con Dios antes de Cristo. Era de ese divorcio que había entre Dios y el hombre antes de Cristo. Y una pregunta que yo le hago a ustedes, por ejemplo, antes de comenzar a leer estos versículos es:
Si usted cree que porque Cristo abolió la ley y usted roba, no va a tener consecuencias. Si adultera, si no va a tener consecuencias. Si usa el sexo ilícito, si no va a tener consecuencias. Entonces, por eso es que tenemos que tener claro de qué Pablo estaba hablando en este versículo, que es el que se usa para decir, no me hablen de ley, que ya el apóstol Pablo dice en Gálatas 3 que Cristo abolió la ley, que Cristo abolió la maldición de la ley. En términos generales, nosotros podemos y cometeremos pecados en contra del Señor y a veces experimentamos la mano y la disciplina de Dios en forma de ciertos castigos divinos sobre nosotros. Sin embargo, de lo que nos salvamos es de la separación eterna de Dios como resultado de esos pecados, que es lo que todos los hombres merecen. Si no fuera por Cristo, nosotros con esta naturaleza pecaminosa que tenemos y este ser que nos controla, este ser que nos domina, estaríamos todos sentenciados a la muerte. Entonces, la maldición de la que nos libró el apóstol Pablo nos libró Cristo, hablando de Pablo a los de Gálatas, es precisamente que ahora tenemos un puente con Cristo, con todo y los problemas que nosotros tenemos. No sé usted, pero yo me siento frustrada porque yo sigo pecando. Por eso Pablo mismo dice, miserable de mí, ¿quién podrá librarme mientras estemos en este cuerpo de muerte? Que conste, no es que yo vivo en pecado. Son cosas diferentes. No es vivir en pecado, es infringir la ley de Dios a sabiendas y saber que a Dios eso no le agrada. Alejarme de eso, pedir perdón y retornar de nuevo el camino del peregrinar en el que estamos todos nosotros. Porque si yo, que la pastora es una pecadora, bueno. Es humano. Bueno, realmente la palabra, yo no la uso mucho de decir que soy humana, porque estaría como acomodándome a que como soy humana no importa lo que yo haga. Yo tengo que estar mortificándome constantemente. Esto es más, yo tengo que mortificar mi pensamiento si yo sé que es pecaminoso. Yo tengo que mortificar mi vista y disciplinarla, disciplinar mis oídos, manejar mi boca, amarrar mi lengua. El hacer juicio, eso es así. Y tú no hablas con nadie y tú haces tu juicio en tu mente. Alguien hizo algo, inmediatamente tú haces un juicio. Y estamos errados ahí porque la paja tuya es más, estoy hablando en sentido general, no estoy hablando con Ilcania. Vamos a hablar conmigo. Mi viga que yo tengo en el ojo es mayor que la paja que yo veo en el tuyo. Entonces, a veces uno está sabiendo que está haciendo algo que no está correcto ante los ojos de Jesucristo, y ahí mismo uno le está pidiéndole perdón a Él, sí, porque hay cosas que por más que tú quieras, sí, es como que los oídos son libres de oír todo lo que le llegue, sí, y lamentablemente tú haces opiniones que quizás está cerrado, sí, o no, aunque esté correcto, pero no debería hacerlo, y yo le vivo pidiendo disculpas al Señor. sí, pues eso se llama la obra progresiva del Espíritu Santo en nosotros. Porque el asunto de nosotros ser sellados por el Espíritu Santo de Dios es que constantemente nosotros tenemos que estar revisándonos a nosotros mismos, no esperando que los otros vengan a decirnos que ven en nosotros. Todos ustedes ven un montón de cosas, porque nosotros somos como si estuviéramos en un escenario de cristal, en donde todo el que pasa ve el comportamiento que uno tiene. Y una de las cosas, por ejemplo, número uno, para nosotros poder evaluar nuestra vida espiritual es qué opina mi familia de mí, qué opina mi hijo de mí, qué opina mi hermano de mí.
porque yo para mi vecina soy una santa, pero ella nada más me ve de vez en cuando, yo muy amable y con gusto verte y cuando llegan fechas festivas de saludo y todo eso, pero nosotros no tenemos intimidad. Los que viven contigo son los que saben realmente qué tipo de relación tú tienes con Dios. En Israel alguien me discutía de que nosotros no debemos de dar evidencia, que el que es salvo es salvo. Digo yo, no, mi hijo, no, para nada, para nada. Cuando Dios mora en ti, tú no puedes ser igual. Tú tienes que comenzar a dar evidencia de los medios de gracias que Dios pone en cada uno de sus hijos. Y los medios de gracia son las cosas que nosotros no podemos hacerlo por nosotros mismos, sino que lo podemos hacer con la ayuda y la asistencia de ese paráclito que está con nosotros constantemente, instruyéndonos, redarguyéndome, diciéndonos, confrontándonos. Estás mal en eso, lo hiciste mal. Ahora, cuando nosotros nos resistimos, la voz de él se va apagando y la de nosotros se va encumbrando y nos vamos poniendo hasta sordos y no escuchamos cuando el Espíritu Santo nos está diciendo, mira, estás mal. Eso es, mira, estás mal. Y yo vengo y digo, yo no estoy ningún mal. La próxima vez me dice, mira, estás mal. Yo no estoy ningún mal. Y viene a llegar un momento en donde te va a decir, mira, estás mal. Y no vas a escuchar nada. ¿Por qué? Porque ya tú ya tú te controlas a ti misma. El ego mío ya te cautivó. Te cautivó. Entonces, aquí nosotros estamos hablando que es, los discípulos del Señor se salvan de la pena de muerte eterna, la condenación espiritual, la separación permanente de Dios, o sea, maldición. A eso describimos como maldición. Entendiendo lo que es maldición y bendición. La elección que se ofrece aquí en Deuteronomio, según el mandato que Moisés le ha dado a las 12 tribus de Israel por medio del pacto mosaico, yo creo que yo no voy a poder terminar hoy porque y aparte de eso también todo esto es introducción para que podamos entender. Hay un pacto que es el pacto mosaico, un pacto que Dios hizo con Moisés. Yo estoy tratando de mostrar de que la ley de Dios en cuanto al pecado sigue estando activa. Lo que nosotros tenemos ahora es un salvoconducto que es Cristo. Dos pactos, déjame ver cómo le simplifico esto. El primer pacto que se hizo fue un pacto con Abraham. Y este pacto del que nosotros estamos hablando ahora es un pacto mosaico. Pero Cristo es un nuevo pacto. Estamos hablando de 3 pactos. Cristo es un nuevo pacto, un pacto renovado. Está entre la bendición o la maldición, o como la Biblia nos ha mostrado, entre la bendición de la vida y la maldición de la muerte. En todos los casos y de todos los colores que nosotros lo pongamos, hay 2 caminos siempre. Siempre hay 2 caminos. Entonces, el pacto de Abraham es un pacto incondicional. Y el pacto de Moisés es un pacto llamado un pacto condicional. Vamos a descifrar un poquito esto, porque después de esto vamos a entender las maldiciones y las bendiciones. Y si usted quiere entenderla, va a tener que venir a la clase que viene. Y los que vienen en la clase que viene van a tener un arroz con mango porque no han tenido la introducción. El pacto incondicional de Abraham. Había una alianza que Dios había hecho con Abraham. Y ese pacto no se basó en que Abraham hiciera nada. Entonces, Dios respondió guardando una promesa para Abraham sin Abraham hacer nada. Dios fue el que prometió una serie de cosas a Abraham y Abraham dijo que sí, que estaba bien. Todas estas cosas fueron dadas, e incluso en el pacto. Yo sé que algunos saben y otros no, pero lo voy a decir para que puedan tener una idea.
Cuando Dios hace un pacto con Abraham, un pacto es un acuerdo. Se dice que en el momento, en la antigüedad se usaba, que los pactos se hacían, que se partían los animales por el medio y las personas caminaban por encima del animal. Y cuando caminaban por encima del animal que estaba abierto, cuando pasaban por el frente decían que lo que le pase a este animal te pase a ti si tú no cumples con lo que nosotros estamos pactando el día de hoy. ¿Ok? Así se hacía el pacto en la antigüedad, en los tiempos de Abraham. Era una forma de sellar un compromiso entre dos personas. La Biblia nos dice que cuando llegó ese momento que Dios le dijo que hicieran ese pacto, que estaba el animal abierto, pero se necesitaban los dos que pasaran por ahí. Pero como Dios pasaba cuando Él quisiera, entonces Abraham lo que estaba era espantando las aves de carruñas que querían comerse a los animales que estaban partidos para poder hacer el pacto, y Abraham se cansó y se durmió. Y dice que cuando Abraham se durmió, Dios pasó por el medio de los animales para él formalizar su pacto con Abraham, y Abraham no tuvo que hacer nada. Dios se entregó. Siempre Dios que se entrega. Porque el hombre rompe los pactos con Dios, pero Dios nunca los rompe con el hombre. Y dice que se puso oscuro y Dios pasó por el medio, formalizando el pacto entre él y Abraham. O sea, Abraham no hizo nada para ese pacto. Solo para hacer, Abraham lo que obtuvo fue mucho beneficio sin hacer nada. Sí, mi hijo. Se pudiera decir también que Dios tuvo misericordia de Abraham, porque al él caer en el sueño y no pasar por el animal, para que le pasara lo mismo, porque iba a incumplir el pacto como ser humano. Andrea. No, Dios sabía que Abraham no podía cumplir el pacto, por eso él mismo firmó. Yo sé, eso es lo que digo, que por eso lo hizo también que cayera en el sueño, para que él no pasara, sí, sino que porque le iba a pasar eso. Sí. Y tuvo misericordia. ¿Y sabe qué? Abraham, de toda forma, hubo un pacto. Y Abraham no cumplió. Y de la simiente de Abraham es Cristo, en donde la cruz del Calvario tuvo que morir y derramar su sangre porque no cumplió con el pacto. Por eso que Jesús el Señor no permitió que él pasara. Maravilloso. Pero falló. ¿Entiende? De su simiente vino alguien y tuvo que, la promesa que se hizo al pasar por el animal, Cristo lo tuvo que pagar derramando su sangre en la cruz. O sea que pasaron generaciones tras generaciones tras generaciones. Tras generaciones, tras generaciones, hasta llegar a Cristo. Maravilloso. Qué fidelidad. Entonces, es un trato unilateral el que Dios tiene con Abraham, que Dios tiene con el hombre, haciendo todo, y no se requiere del hombre nada a cambio. Es lo mismo que pasa también ahora. Después de Cristo, el hombre no tiene que aportar nada para ser salvo. Porque nuestra salvación está filtrada por Jesucristo en su sacrificio. Nosotros no podemos hacer nada para ser salvos. Es por eso que como quiera que tú pintes los pactos, es Dios el que opera a favor del hombre. Entonces, es una gracia divina. El pacto de Abraham, esto creo que todos estaríamos de acuerdo, basado en la gracia de Dios. Dios simplemente se lo dio a Abraham como un don gratuito, tal como dio a la humanidad la salvación como un don gratuito. Nuestro deber no es más que aceptarlo. Entonces, una analogía, por ejemplo, nosotros todos entendemos lo que es un contrato. Y lo tenemos cuando nosotros compramos una casa o cuando compramos un carro. Y la idea es que el contrato sea esencialmente una serie de obligaciones mutuas.
Si una de las partes no cumple con una o más de las obligaciones que se han pactado, el resultado habitual es que los tribunales se van a involucrar cuando una de las dos partes falla. Hay un tribunal que interviene. Rara vez el contrato se anula simplemente como la sanción para una parte u otra que viola los términos del contrato, pero el contrato no se anula. Este es el punto. La alianza mosaica fue un regalo para Israel, un acto de gracia divina. Una vez que Israel aceptó el pacto, la violación del pacto no quería decir que el pacto fuera anulado, sino solo significaba que ciertas sanciones se iniciaron al igual que la mayoría de los contratos. Esencialmente, a cambio de las bendiciones que el Señor ofreció, Israel declaró que estaban dispuestos a aceptar ciertas consecuencias llamadas maldiciones si no cumplían con su parte del trato. ¿Entienden un poquito ahora? Bueno, qué bueno, porque esta clase continúa la próxima semana, porque ya son las 8 de la noche y tenemos, pero yo sé que el Señor hoy ha sido glorificado porque una vez más pudimos afirmar de que Dios siempre toma la delantera para darle beneficio a su creación. Amén. Amén. Eso es un amén. Y